Lestat el vampiro, una novela de Anne Rice, capítulo 19. Después de un largo rato, noté que se ponía tensa, con el rostro vuelto hacia la plaza. No pienses en Nicolás, me dijo. Están esperando ahí fuera y nos oyen. Escuchan todo lo que pasa por nuestras mentes. ¿Pero qué están pensando? Susurré. ¿Qué está pasando por las suyas? Pude darme cuenta de su concentración. La estreché contra mí y miré resueltamente hacia la luz plateada que entraba de las lejanas puertas abiertas. Ahora, también yo podía oír a las criaturas, aunque solo captaba un apagado murmullo que procedía de toda la jauría reunida allí fuera. Sin embargo, mientras contemplaba la lluvia, se adueñó de mí la sensación de paz más absoluta. Resultaba casi sensual. Me pareció que podíamos rendirnos a aquellos seres, que era estúpido seguir resistiéndose a ellos. Todo se resolvería si, simplemente, salíamos y nos entregábamos a ellos. No torturarían a Nicolás, a quien tenían en su poder, no le arrancarían los miembros uno a uno. Vi a Nicolás en sus manos. Solo llevaba los calzones y la camisa, pues le habían quitado la levita. Y escuché sus gritos mientras le descoyuntaban los brazos. Grité, no, y me llevé la mano a la boca, para no llamar la atención de los mortales que ocupaban la iglesia. Gabriel alzó la mano y me rozó los labios con los dedos. No sé lo que están haciendo, dijo en un susurro. Solo es una amenaza. No pienses en él. Entonces, todavía está vivo, cuchicheé. Eso quieren hacernos creer. Escucha. Surgió de nuevo la sensación de paz, la invitación, sí, eso era, de unirnos a ellos, la voz diciendo, salid de la iglesia. Rendíos a nosotros, os acogeremos y no os haremos ningún daño si salís. Me volví hacia la puerta y me puse en pie. Gabriel me imitó con gesto nervioso, haciéndome una nueva advertencia con la mano. Su cautela era tal que parecía no querer ni siquiera dirigirme la palabra mientras mirábamos el gran arco de luz plateada. Estás mintiéndonos, dije mentalmente. No tienes ningún poder sobre nosotros. Era una arrasadora corriente de desafío que se agitaba a través de la lejana puerta. ¿Rendirnos a vosotros? Si lo hacemos, ¿qué os impedirá retenernos a los tres? ¿Por qué habríamos de salir? Dentro de la iglesia estamos a salvo, podemos escondernos en sus sepulcros más profundos. Podríamos cazar entre los fieles, beber su sangre en capillas y nichos tan habilidosamente que jamás nos descubrirían, mandando a nuestras víctimas a morir un rato después en la calle, confundidas y sin saber qué les había sucedido. ¿Qué haríais entonces, vosotros que ni siquiera podéis cruzar la puerta? Además, no creemos que tengáis a Nicolás. Mostrádnoslo. Traedlo a la puerta para que hablemos. Gabriel estaba inmersa en un torbellino de confusión. Me miraba, desesperada por saber qué les estaba diciendo. Ella, en cambio, captaba claramente los pensamientos de las criaturas, cosa que a mí me resultaba imposible mientras les enviaba aquellos impulsos mentales. Parecía que la intensidad de la voz se había reducido, pero no había cesado. Y continuó como antes, como si yo no hubiera contestado y solo fuera una salmodia que volvía a prometernos una tregua. Y ahora parecía hablar también de una sensación de éxtasis, de que todos los conflictos quedarían resueltos y desaparecerían en el inmenso placer de unirnos a ella y a las criaturas. La voz volvía a ser sensual y hermosa. «Sois todos unos miserables cobardes», exclamé. Esta vez pronuncié las palabras en voz alta para que Gabriel pudiera oírlas también. «Traed a Nicolás a la iglesia». El murmullo de las voces decreció en intensidad. Continué hablando, pero al otro lado de la puerta se hizo un silencio hueco como si muchas de las voces se hubieran retirado y solo quedara ahora un par de ellas. A continuación, escuché unos leves y caóticos fragmentos de discusiones, unos indicios de rebelión. Gabriel entrecerró los ojos. Se hizo un silencio total. Ahora solo quedaban en el exterior de la iglesia algunos mortales que cruzaban la Place de Greve avanzando contra el viento. No me había pasado por la cabeza que las criaturas pudieran retirarse. ¿Qué podíamos hacer ahora para salvar a Nicolás? Parpadeé. De pronto me sentía muy cansado,
casi abrumado de desesperación, y me dije confusamente, esto es ridículo, yo nunca me desespero. Eso le sucede a los otros, no a mí. Yo sigo luchando no importa lo que suceda. Siempre. Y, en mi agotamiento y mi cólera, vi a Magnus saltando a la pira, y la mueca de su rostro antes de que las llamas le consumieran, reduciéndole a cenizas. ¿Era aquello producto de la desesperación? La idea me paralizó. Me causó el mismo horror que cuando el hecho se había producido en la realidad. Y tuve la extrañísima sensación de que alguien más me estaba hablando de Magnus. Por eso me había venido a la mente su recuerdo. Muy listo, susurró Gabriel. No hagas caso. Está jugando con nuestros propios pensamientos, le advertí. Pero cuando dejé de mirarla para observar la puerta abierta que tenía detrás, vi aparecer una pequeña figura, perfectamente material. Pertenecía a un joven, no a un hombre maduro. Deseé profundamente que fuera Nicolás, pero enseguida me di cuenta de que no era así. La figura era más baja que Nicolás, aunque de constitución más robusta. Y no era humana. Gabriel emitió un leve murmullo de asombro que, en aquel lugar, sonó casi como una oración. La criatura no vestía como los hombres de la época, sino que llevaba una túnica con cinto, muy elegante, y medias en sus piernas bien torneadas. Las mangas, muy holgadas, le colgaban a los costados. En realidad, iba vestido como Magnus, y, por un instante, tuve la loca impresión de que éste había vuelto por algún arte de magia. Una idea estúpida. La criatura era, como ya he dicho, un muchacho que llevaba el cabello largo y rizado. Le vi penetrar con paso resuelto y nada afectado en la catedral, a través de la luz plateada. Titubeó un instante, y, por la inclinación de la cabeza, me pareció que miraba hacia arriba. Después, se acercó a nosotros cruzando la nave sin que sus pies hicieran el menor ruido sobre las piedras. Entró en el círculo de luz de los cirios del altar lateral en que nos hallábamos. Sus ropas de raso negro, hermosas en otra época, estaban desgastadas por el paso del tiempo y salpicadas de suciedad. Su rostro, en cambio, era radiante, pálido y perfecto, la imagen misma de un dios, de un Cupido pintado por Caravaggio, seductor y etéreo, con el cabello castaño rojizo y los ojos de color pardo oscuro. Abracé a Gabriel con más fuerza, al tiempo que miraba al joven. Nada me desconcertó tanto de aquella criatura inhumana como el modo como nos miraba. Estaba inspeccionando hasta el menor detalle de nuestras personas. Después extendió el brazo con mucha delicadeza y tocó la piedra del altar que tenía al lado. Contempló el altar, su crucifijo y sus santos, y volvió a concentrar la mirada en nosotros. A solo unos metros de nosotros, nos contempló tiernamente, con una expresión que era casi sublime. Y surgió de los labios de aquella criatura la misma voz que había oído antes, invitándonos, incitándonos a entregarnos, insistiendo con indescriptible dulzura en que debíamos amarnos todos, él y Gabriel, a quien no llamó por su nombre, y yo. Había algo de infantil en su modo de enviarnos la invitación, allí plantado delante de nosotros. Me mantuve firme ante él. Por puro instinto. Noté que mis ojos se volvían opacos como si se hubiera levantado un muro que cegara las ventanas de mis pensamientos. Y, pese a todo, sentí tales deseos de aquel ser, tales deseos de entregarme a él y de seguirle y de dejarme conducir por él, que todos mis anhelos del pasado parecían reducidos a la nada. La criatura era un absoluto misterio para mí, como lo había sido Magnus. Pero aquel ser, aquel joven, era indescriptiblemente hermoso y parecía guardar en su interior una profundidad y una complejidad infinitas, de las que Magnus había carecido. La angustia de mi vida inmortal me atenazó. Ven a mí, dijo la voz. Ven a mí porque solo yo y los que son como yo pueden poner fin a la soledad que sientes. La voz tocó un pozo de inexpresable tristeza, sondeó las profundidades de la melancolía, y la garganta se me secó con un rígido nudo donde debía tener la voz. Y, pese a todo, me mantuve firme. Nosotros dos estamos juntos, repliqué, cerrando mi abrazo en torno a Gabriel. Luego pregunté al ser, ¿dónde está Nicolás? Hice la pregunta y me concentré en ella, sin hacer caso a nada de cuanto oía o veía. El joven se humedeció los labios, un gesto muy humano.
Y, en silencio, se acercó aún más a nosotros hasta quedar a no más de 2 palmos, sin dejar de mirarnos alternativamente. Entonces, nos habló con una voz muy diferente a una voz humana. Magnus, dijo. El tono era moderado, halagador. ¿Se arrojó al fuego como dices? Nunca he dicho tal cosa, respondí. El sonido humano de mi propia voz me sobresaltó, pero me di cuenta de que se refería a mis pensamientos de unos minutos antes. Es cierto, se arrojó a la hoguera, añadí. ¿Para qué engañar a nadie en ese detalle? Traté de penetrar en su mente. Él se dio cuenta de que lo hacía y lanzó contra mí unas imágenes tan extrañas que solté un jadeo. ¿Qué era lo que había visto por un instante? No supe reconocerlo. El infierno y el paraíso, o ambos en uno, vampiros bebiendo sangre de las propias flores que colgaban de los árboles, pendulantes y palpitantes. Sentí una oleada de disgusto. Era como si el ser hubiera penetrado en mis sueños más íntimos como un súcubo. Pero se había detenido. Cerró ligeramente los ojos y bajó la mirada con una vaga expresión de respeto. Mi disgusto le dejaba atónito y abrumado. No había previsto tal respuesta, no había esperado tal qué. ¿Tal fuerza? Eso era, y me lo estaba haciendo saber de un modo casi cortés. Le devolví la cortesía, dejé que me viera en la estancia de la torre junto a Magnus y recordé las palabras de este antes de arrojarse al fuego. Le permití conocer cuánto había sucedido allí. Él asintió, y, cuando dije las palabras que Magnus había pronunciado, aprecié un ligero cambio en su rostro, como si su frente se alisara o toda su piel se estirase. Pero no me ofreció un conocimiento similar de sí mismo, en correspondencia. Al contrario, para gran sorpresa mía, apartó la mirada de nosotros y la dirigió al altar mayor de la catedral. Pasó por delante de nuestra posición, ofreciéndonos la espalda como si no tuviera nada que temer de nosotros y nos hubiera olvidado por el momento. Avanzó hacia el gran pasillo central y lo recorrió lentamente. No obstante, su modo de andar no parecía humano, se movía de una sombra a la siguiente con tal rapidez que parecía desvanecerse y reaparecer. En ningún momento quedaba visible a la luz. Y aquella multitud de almas congregada en la iglesia solo tenía que verle fugazmente para que, al instante, se esfumara de nuevo. Me maravilló su habilidad, pues de eso se trataba. Sentí curiosidad por comprobar si podía moverme como él y le seguí al coro. Gabriel avanzó detrás de mí sin hacer el menor ruido. Creo que a ambos nos resultó más sencillo de lo que habíamos imaginado. El joven, en cambio, quedó visiblemente sobresaltado cuando nos vio a su lado. Y su propio desconcierto me permitió entrever por un momento su gran debilidad, su orgullo. Se sentía humillado por el hecho de que nos hubiéramos acercado a él con aquella rapidez y de que fuéramos capaces, al propio tiempo, de ocultarle nuestros pensamientos. Pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando se dio cuenta de que yo había captado aquello, cuando vio que lo había revelado durante una fracción de segundo, se sintió doblemente furioso. Un calor fulminante, que no era en absoluto calor, emanó de él. Gabriel emitió un pequeño chasquido de desdén. Sus ojos centellearon en los de él por un instante, en un destello de comunicación entre ellos que me excluía. El inhumano joven pareció de nuevo desconcertado. Sin embargo, por dentro estaba librando una batalla aún mayor, que yo trataba de entender. Contempló a los fieles que le rodeaban, el altar y los símbolos del Todopoderoso y de la Virgen María que encontraba donde ponía la vista. Era un perfecto dios pagano sacado de Caravaggio. La luz jugaba en la dura palidez de sus facciones inocentes. Luego me pasó el brazo por la cintura, deslizándolo bajo mi capa. Su contacto era muy extraño, muy dulce y seductor, y la belleza de su rostro era tan hipnotizadora que no me moví. Con el otro brazo, tornó por el talle a Gabriel, y la visión de los dos juntos, ángel con ángel, me distrajo. «Debéis venir», dijo. «¿Por qué? ¿A dónde?», quiso saber Gabriel. Noté una inmensa presión. El joven trataba de obligarme a caminar contra mi voluntad, pero no podía. Me planté en el suelo de losas y vi cómo se endurecía la expresión de Gabriel al volverse hacia él. De nuevo, se hizo patente el asombro del extraño desconocido. Se puso hecho una furia y no pudo ocultárnoslo.
Así que había subestimado nuestra fuerza física igual que nuestra fuerza mental. Muy interesante. Debéis venir ahora, insistió, dirigiéndome toda la gran fuerza de su voluntad, que identifiqué con demasiada claridad como para dejarme engañar por ella. Salid y mis seguidores no os harán daño. Nos estás mintiendo, repliqué. Has enviado lejos a tus seguidores con la intención de hacernos salir antes de que vuelvan, porque no quieres que te vean abandonando la iglesia. No quieres que sepan que puedes entrar en ella. Gabriel volvió a lanzar una de sus risas burlonas y despectivas. Planté la mano en el pecho del extraño joven e intenté apartarle a un lado, pero descubrí que era tan fuerte como Magnus. Sin embargo, me negué a sentir temor. ¿Por qué no quieres que te vean? Susurré, mirándole fijamente. El cambio que experimentó resultó tan inesperado y espantoso que me descubrí conteniendo la respiración. Su rostro angelical pareció marchitarse, sus ojos se abrieron y en sus labios se formó una mueca de consternación. Todo su cuerpo se puso totalmente deformado como si intentara no rechinar los dientes ni apretar los puños. Gabriel se apartó de él y me eché a reír. No era mi intención hacerlo, pero no pude evitarlo. El aspecto del joven era aterrador, pero también resultaba muy divertido. Con asombrosa rapidez, aquel horroroso espejismo, si de tal cosa se trataba, se desvaneció, y nuestro interlocutor recuperó su plácido aspecto anterior. Incluso volvió a mostrar la misma expresión sublime. Mediante un sostenido flujo de pensamientos, me hizo saber que me consideraba infinitamente más fuerte de lo que había supuesto en un principio, pero que las demás criaturas se asustarían al verle salir de la iglesia y que, por tanto, debíamos abandonar esta enseguida. Mientes otra vez, susurró Gabriel. Y me di cuenta de que aquel ser tan orgulloso no nos perdonaría nada. Que Dios amparara a Nicolás si no conseguíamos engañarle. Di media vuelta, así de la mano a Gabriel y echamos a andar por el pasillo hacia las puertas principales. Gabriel miró al extraño ser y luego volvió los ojos hacia mí con aire inquisitivo y el rostro tenso y pálido. Paciencia, susurré. Al mirar atrás vi al joven lejos de nosotros, de espaldas al altar principal, contemplándonos con unos ojos tan enormes que su aspecto me pareció horrible, repulsivo y fantasmal. Cuando llegué al vestíbulo de la catedral, emplacé a las otras criaturas con toda la fuerza de mi mente y, al tiempo que lo hacía, murmuré las palabras entre dientes para que Gabriel supiera qué estaba haciendo yo. Invité a las criaturas a regresar y entrar en el recinto sagrado si lo deseaban. Les dije que nadie ni nada les haría daño y que su líder estaba ya en el interior, junto al altar mayor, absolutamente ileso. Repetí las palabras en voz más alta, insistiendo en la invitación con mis pensamientos, y Gabriel se sumó a mis esfuerzos repitiendo las frases al unísono conmigo. Noté que el joven se acercaba a nosotros desde el altar mayor, hasta que, de pronto, le perdí la pista. No me di cuenta del momento en que reaparecía detrás de nosotros. De improviso, se materializó a mi lado y, al tiempo que arrojaba al suelo a Gabriel, me agarró e intentó levantarme del suelo para lanzarme fuera de la iglesia. Me resistí a ello, y, repasando desesperadamente cuánto podía recordar de Magnus, su rara manera de andar y los extraños movimientos de la fantasmal figura, logré lanzarle, no al suelo como sucedería con un sólido y pesado mortal, sino directamente por los aires. Como ya sospechaba, el extraño ser salió despedido en un salto mortal, estrellándose contra la pared. Los humanos mortales se agitaron en los bancos. Vieron un movimiento y escucharon unos ruidos, pero el causante ya había desaparecido una vez más. En cuanto a Gabriel y a mí, en la penumbra no nos distinguíamos de otros jóvenes caballeros. Hice un gesto a Gabriel para que se apartara de donde estaba. El joven reapareció entonces, embistiendo directamente hacia mí, pero me di cuenta de lo que iba a suceder y salté a un lado. A unos 5 metros de mí, caído en el suelo, le vi mirarme con auténtico temor reverencial, como si yo fuera un dios. Sus largos cabellos castaños rojizos estaban revueltos y me contemplaba con sus enormes ojos pardos abiertos como platos. Y, pese a la dulce inocencia de sus facciones, sus pensamientos volvían a volcar sobre mí un ardiente chorro de órdenes, diciéndome que yo era débil, imperfecto y estúpido, y que sus seguidores me arrancarían los miembros uno a uno tan pronto reaparecieran.
Capté imágenes de Nicolás y amenazas de que asarían a mi joven amante a fuego lento hasta la muerte. Solté una carcajada en silencio. Aquello era tan ridículo como las peleas en la vieja comedia del arte. Gabriel pasaba la mirada alternativamente de uno a otro. Envié nuevas invitaciones a los demás, y esta vez, cuando lo hice, les oí responder, curiosos e inquisitivos. Entrad en la iglesia, repetí una y otra vez, incluso cuando su líder se levantó y volvió a cargar contra mí con una rabia ciega y torpe. Gabriel le sujetó al mismo tiempo que yo, y, entre los dos, le redujimos hasta inmovilizarle. En un momento de absoluto terror para mí, trató de clavarme los colmillos en el cuello. Vi sus ojos redondos y vacíos mientras los afilados colmillos quedaban al descubierto al retirar los labios. Le repelí de un empujón y volvió a desvanecerse. Advertí que las demás criaturas se estaban acercando. Vuestro líder está aquí dentro. Comprobadlo. Les grité. Y cualquiera de vosotros puede penetrar también en la iglesia. No sufriréis daño alguno. Oí un grito de advertencia de Gabriel. Demasiado tarde. Se alzó ante mí como si surgiera del propio suelo y me golpeó en la mandíbula, llevando mi cabeza hacia atrás de modo que mis ojos miraron el techo de la iglesia. Y, antes de que pudiera recuperarme, descargó un golpe preciso en mitad de mi espalda que me envió por los aires a través de la puerta abierta hasta las piedras de la plaza. Los hijos de las tinieblas. No pude ver otra cosa que la lluvia, pero capté las voces de las criaturas a mi alrededor. Y a su líder dando la orden. Esos dos no tienen ningún gran poder, les decía con unos pensamientos que resultaban de una curiosa simplicidad, como si fueran dirigidos a niños vagabundos. Cogedles prisioneros. Lestat, dijo Gabriel, no te resistas. Es inútil tratar de prolongar esto. Comprendí que tenía razón, pero yo jamás me había rendido a nadie y, arrastrándola conmigo frente al Hotel Dieu, me dirigí al puente. Nos abrimos paso entre la multitud de capas húmedas y carruajes salpicados de barro, pero las criaturas ganaban terreno detrás de nosotros. Corrían tan deprisa que resultaban casi invisibles para los mortales y apenas mostraban ahora el menor temor a nuestra presencia. La cacería terminó en las calles oscuras de la Rive Gauche. Los blancos rostros aparecieron delante y detrás de nosotros como diabólicos querubines, y, cuando traté de desenvainar la espada, noté sus manos en mis brazos. Acabemos ya, escuché decir a Gabriel. Conseguí agarrar con fuerza la espada, pero no pude impedir que las criaturas me levantaran del suelo. Lo mismo hicieron con Gabriel. Y, en un torbellino ardiente de imágenes espantosas, supe a dónde nos conducían. A Les Innocents, distante muy poco de allí. Ya podía distinguir el resplandor de las hogueras que ardían cada noche entre las hediondas fosas comunes, de las llamas de las que se creía que dispersaban los efluvios. Cerré el brazo en torno al cuello de Gabriel y grité que no podía soportar aquel hedor, pero las criaturas nos condujeron rápidamente a través de la oscuridad, cruzando las verjas y pasando ante las blancas criptas de mármol. Seguro que vosotros tampoco podéis soportarlo, dije, pugnando por desasirme. ¿Por qué, pues, vivís entre los muertos cuando estáis hechos para alimentaros de los vivos? Me entró tal repulsión, que no pude continuar mis esfuerzos por hablar ni por liberarme. A nuestro alrededor había cuerpos en diversos estados de putrefacción, e incluso de los sepulcros más ricos surgía aquel hedor. Y, al internarnos en la parte más oscura del cementerio y penetrar en un enorme sepulcro, me di cuenta de que también a las criaturas les repugnaba el olor tanto como a mí. Percibí su desagrado, y, pese a ello, vi que abrían la boca y ensanchaban los pulmones como si lo quisieran devorar. Gabriel, a mi lado, estaba temblando con los dedos hundidos en mi cuello. Atravesamos otra puerta, y luego, a la mortecina luz de una antorcha, descendimos por unos peldaños de tierra. El hedor creció en intensidad, parecía resumar de las paredes de barro. Incliné la cabeza hacia adelante y vomité un hilillo de sangre reluciente en los escalones excavados a mis pies. La sangre desapareció mientras continuábamos adelante con rapidez. «¿Vivís entre las tumbas?», exclamé, furioso. «Decime, ¿por qué sufrís ya el infierno por propia voluntad?». Silencio.
Cuchicheó muy cerca de mí una de las criaturas, una hembra de ojos oscuros con pelos de bruja. Blasfemo. Profanador maldito. No muestres tanto aprecio por el demonio, querida, repliqué en tono burlón. Estábamos frente a frente. A menos que te ofrezca una visión más digna de contemplar que la del Altísimo. La criatura se echó a reír. O más bien empezó a hacerlo, pero se detuvo como si la risa no le estuviera permitida. Qué reunión más alegre e interesante iba a ser aquella. Continuamos bajando y bajando a las entrañas de la tierra. La luz vacilante, el ruido de los pies desnudos sobre el suelo, los sucios harapos cerca de mi cara. Por un instante vi una calavera sonriente, luego otra, y, tras esta, un montón de cráneos que llenaban un nicho en la pared. Intenté desasirme y mi pie golpeó otro montón de huesos, que cayeron con estruendo escaleras abajo. Los vampiros me sujetaron con más fuerza y trataron de sostenernos a los dos más en alto. Pasamos ante el repugnante espectáculo de unos cadáveres putrefactos sujetos a las paredes como estatuas, con los huesos cubiertos de telas también podridas. Esto es demasiado repulsivo. Mascullé con los dientes apretados. Habíamos llegado al pie de las escaleras y nos conducían por una gran catacumba. Llegó a mis oídos el grave y rápido batir de unos timbales. Delante de nosotros ardían unas teas, y, por encima del coro de lastimeros gemidos, me llegaron otros gritos, lejanos pero llenos de dolor. Y entonces, algo ajeno a aquellos lamentos misteriosos llamó mi atención. Entre toda aquella fetidez, aprecié la proximidad de un mortal. Era Nicolás y estaba vivo, y pude percibir la vulnerable corriente de sus pensamientos mezclada con su olor. Y en sus pensamientos había algo terriblemente extraño. Era un caos. No tuve modo de saber si Gabriel lo había captado. De pronto, las criaturas nos arrojaron juntos al suelo y se apartaron de nosotros. Me puse en pie y ayudé a Gabriel a incorporarse. Vi que estábamos en una gran cámara abovedada, apenas iluminada por 3 antorchas que sostenían otros tantos vampiros, dispuestas en un triángulo cuyo centro ocupábamos. Había algo grande y oscuro al fondo de la cámara, olía a madera y brea, a humedad, a ropa enmohecida, a mortal vivo. Nicolás estaba allí. A Gabriel se le había soltado por completo el lazo del cabello y éste le caía sobre los hombros mientras seguía clavando sus dedos en mí y miraba a nuestro alrededor con ojos que parecían tranquilos y cautos. De todas partes se alzaban lamentos, pero las súplicas más desgarradoras procedían de los otros seres que habíamos oído antes, de unas criaturas enterradas en lo más profundo de la tierra. Y comprendí entonces que eran vampiros sepultados que gritaban, que lanzaban alaridos suplicando sangre, suplicando perdón y la libertad, suplicando incluso el fuego del infierno. El griterío era tan insoportable como el olor. No me llegaron verdaderos pensamientos de Nicolás, solo el tenue brillo informe de su mente. ¿Estaría soñando? ¿Se habría vuelto loco? El retumbar de los timbales sonaba muy fuerte y muy próximo. Pese a ello, los gritos superaban a veces su estruendo, una y otra vez, sin ritmo ni aviso. Los gemidos de los más próximos a nosotros cesaron, pero los timbales continuaron batiendo y su sonido surgió de pronto del interior de mi cabeza. Tratando desesperadamente de no llevarme las manos a los oídos, miré a mi alrededor. Se había formado un gran círculo y ante nosotros estaba una decena, al menos, de aquellas criaturas. Vi jóvenes, viejos, hombres y mujeres, un muchacho, y todos ellos vestían restos de ropas humanas. Estaba la mujer a la que había hablado en la escalera, con su cuerpo bien formado cubierto por una túnica asquerosa y sus vivaces ojos negros brillando como gemas en el fango mientras nos estudiaban. Y detrás de ellos, de aquella avanzada, había un par en las sombras golpeando los timbales. Elevé una muda súplica pidiendo fuerzas. Traté de oír a Nicolás sin pensar realmente en él. Hice un voto solemne, os sacaré a todos de aquí, aunque de momento no sé exactamente cómo. El ritmo de los timbales se hizo más lento hasta convertirse en una desagradable cadencia que convirtió mi extraña sensación de miedo en una garra que me atenazaba la garganta. Uno de los que portaban antorchas se acercó a nosotros. Aprecié la expectación de los demás, una patente excitación mientras las llamas se acercaban a mi rostro. Arranqué la tea de manos de la criatura, retorciéndole la derecha hasta que hincó las rodillas.
Con una seca patada, le envié rodando por el suelo y, cuando los demás se lanzaron contra mí, moví la antorcha en un amplio arco obligándoles a retroceder. Luego, desafiante, arrojé la antorcha al suelo. Aquello les pilló por sorpresa y noté un súbito silencio. La expectación había desaparecido, o más bien se había transformado en algo más paciente y menos volátil. Los timbales sonaron insistentemente, pero parecía como si aquellos seres no hicieran caso de su retumbar. Tenían la vista puesta en las hebillas de nuestros zapatos, en nuestro cabello y en nuestros rostros, con tal expresión de inquietud que parecían amenazadores y feroces. Y el muchacho, con una mueca atormentada, extendió la mano para tocar a Gabriel. «Vuelve atrás», dije con un siseo. Y el muchacho obedeció, recogiendo la antorcha del suelo mientras lo hacía. Sin embargo, yo estaba seguro ya de una cosa: estábamos rodeados por la envidia y la curiosidad, y esa era la mejor ventaja que poseíamos. Miré uno tras otro a aquellos seres, y, con gestos muy pausados, empecé a limpiarme el polvo y la suciedad de la levita y de los calzones. Alicé la capa y enderecé los hombros. Luego me pasé una mano por el pelo y crucé los brazos sobre el pecho, la imagen misma de la dignidad y la rectitud, y paseé la mirada a mi alrededor. Gabriel me dirigió una ligera sonrisa. No había perdido la compostura y tenía la mano en la empuñadura de la espada. El efecto de todo esto en aquellos seres fue de general asombro. La mujer de ojos oscuros estaba embelesada. Le hice un guiño. Habría quedado encantadora si alguien la hubiese metido bajo una cascada durante media hora, y así se lo dije sin palabras. Dio 2 pasos atrás y se apretó los harapos sobre los pechos. Interesante. Muy interesante, sí, señor. ¿Qué explicación tiene todo esto?, inquirí, mirando a aquellos seres uno por uno como si fueran el único. Gabriel lanzó de nuevo su leve sonrisa. ¿Qué representa que sois?, exigí saber. ¿La imagen de unos fantasmas que arrastran las cadenas por cementerios y antiguos castillos? Las criaturas se miraron entre ellas con creciente inquietud. Los timbales habían dejado de sonar. La niñera que tuve me asustaba muchas veces con cuentos de seres así, dije. Me decía que podían saltar en cualquier instante de las armaduras del castillo para llevarme con ellos gritando. Pisé el suelo con energía y avancé hacia las criaturas. ¿Es eso lo que sois? Todos se encogieron y retrocedieron. Todos, menos la mujer de ojos negros, que no se movió. Lancé una risa por lo bajo. ¿Y vuestros cuerpos son como los nuestros, no es eso?, pregunté pausadamente. Finos, sin defectos. Y en vuestros ojos percibo muestras de mis propios poderes. Muy extraño. Surgía de ellos una gran confusión, y los aullidos procedentes de la tierra parecían más amortiguados, como si los sepultados estuvieran escuchando a pesar de su dolor. ¿Os divierte mucho vivir entre un hedor y una suciedad como estos?, pregunté. ¿Es por eso por lo que lo hacéis? Temor. De nuevo, envidia. ¿Cómo habíamos podido escapar a su destino? Nuestro amo es Satán, dijo la mujer de ojos oscuros con brusquedad. Su voz era cultivada. Seguramente había sido una mujer de buena posición cuando era mortal. Y servimos a Satán como es nuestro deber. ¿Por qué?, repliqué con cortesía. A nuestro alrededor hubo muestras de consternación. Una ligera imagen de Nicolás. Agitación sin orden ni concierto. ¿Habría oído mi voz? Traerás la cólera de Dios sobre todos nosotros con tu actitud desafiante, dijo el muchacho, el más joven de todos, que no debía tener más de 16 años cuando fue convertido en lo que era. En tu vanidad y tu perversidad, haces caso omiso de las leyes oscuras. Vives entre mortales y vas a lugares iluminados. ¿Y por qué no lo hacéis vosotros?, pregunté. ¿Acaso vais a subir al cielo con vuestras alitas blancas cuando terminéis este periodo de penitencia? ¿Es eso lo que os promete Satán? ¿La salvación? Yo, en lugar de vosotros, no confiaría en ello. Serás arrojado al fondo del infierno por tus pecados, dijo otro miembro del grupo, una mujeruca menuda con aspecto de bruja. Perderás el poder para seguir haciendo el mal en la tierra.
¿Y cuándo se supone que ha de suceder eso? Repliqué, llevo medio año siendo lo que soy y ni Dios ni Satanás me han molestado. Eres tú quien me importuna. Se quedaron paralizados por un instante. ¿Cómo era posible que no hubiéramos caído fulminados al entrar en las iglesias? ¿Cómo podíamos ser lo que éramos? Era muy probable que pudiéramos dispersarles y derrotarles en aquel mismo instante, pero, ¿qué sería de Nicolás? Si al menos sus pensamientos hubieran sido coherentes, habría podido hacerme una imagen de que había exactamente bajo el gran lienzo negro enmohecido del fondo. Clavé la mirada en los vampiros. Madera, brea, una hoguera, sin duda. Y aquellas malditas antorchas. La mujer de ojos oscuros se adelantó hacia nosotros. No había malevolencia en ella, solo fascinación. Pero el muchacho la empujó a un lado, enfureciéndola, y se aproximó tanto que noté su aliento en el rostro. «¡Bastardo!», exclamó. «Tú eres obra de Magnus, el proscrito, en desafío del pacto y de las leyes oscuras. Y, llevado por la precipitación y la vanidad, le has dado el don oscuro a esta mujer, igual que te fue dado a ti». «Si no te castiga Satán», murmuró la mujer, «lo haremos nosotros, como es nuestro deber y nuestro derecho». El muchacho señaló la hoguera cubierta por el lienzo negro e hizo un gesto a los demás para que se retiraran. Los timbales volvieron a sonar, rápidos y potentes. El círculo se amplió y los portadores de las antorchas se acercaron al lienzo. Dos de entre los demás desgarraron la tela casi descompuesta, el gran lienzo de sarga negra del cual se levantó una nube de polvo sofocante. La pira era tan grande como la que había consumido a Magnus. Y encima de ella, encerrado en una tosca jaula de madera, estaba Nicolás, arrodillado y caído contra los barrotes. Nos miró sin vernos y no aprecié en su rostro ni en sus pensamientos señal alguna de que nos reconociera. Los vampiros sostuvieron en alto las teas para que le viéramos bien y noté que la expectación aumentaba de nuevo a nuestro alrededor, como cuando nos habían llevado a aquella cámara. Gabriel me advertía con la presión de la mano que mantuviera la calma. Su expresión no había cambiado un ápice. Noté unas marcas azuladas en el cuello de Nicolás. La pechera de encaje de su camisa estaba tan sucia como los harapos de las criaturas, y en sus calzones podían verse diversos sietes y rosaduras. De hecho, Nicolás estaba cubierto de magulladuras y consumido hasta el borde de la muerte. El miedo estalló silencioso en mi corazón, pero me di cuenta de que era eso lo que querían ver aquellos seres y sellé las emociones dentro de mí. La jaula no era nada, me dije. Podía romperla. Y solo había 3 antorchas. La cuestión era saber en qué momento moverse y cómo. No pereceríamos de aquella manera, desde luego que no. Me descubrí, observé fríamente a Nicolás y estudié con la misma frialdad los haces de leña menuda y los troncos grandes toscamente partidos. Surgió dentro de mí una gran cólera. El rostro de Gabriel era una perfecta máscara de odio. El grupo pareció darse cuenta de ello y se apartó ligerísimamente de nosotros, para volver a acercarse luego, lleno de confusión e incertidumbre. No obstante, algo más estaba sucediendo. El círculo de las criaturas se estrechó aún más a nuestro alrededor. Gabriel me tomó el brazo. «Viene el amo», murmuró. En algún lugar de la cámara se había abierto una puerta. El sonido de los timbales creció en intensidad, dio la impresión de que los sepultados en la tierra entraban en un paroxismo de súplicas, rogando el perdón y la liberación. Los vampiros que nos rodeaban reanudaron su frenético griterío y tuve que hacer un gran esfuerzo para no llevarme las manos a los oídos. Un poderoso instinto me dijo que no debía mirar al recién llegado, pero no pude resistirme y, lentamente, volví la cabeza hacia él, para medir sus poderes. Gracias por dedicar tiempo a escuchar este audiolibro. Si deseas que continúe con esta fascinante historia, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte futuros contenidos y si tienes alguna preferencia para la narración de otro libro déjame también saber en los comentarios. Tu apoyo significa mucho y si te gusta mi trabajo puedes apoyarme con un donativo a través del link que está en la descripción. Hasta la próxima.